Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente a nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Desde que he venido introduciendo la sobriedad en mi vida, he estado obteniendo cosas buenas. Puedo mejor describirlo como una especie de tranquila satisfacción. Me siento bien, me siento en paz con el mundo y en el lado seguro de la barrera. Mientras lleno de sobriedad mi vida, casi todo lo que obtengo es bueno. La satisfacción que se obtiene viviendo una vida sobria está compuesta de muchas pequeñas cosas. Siento la ambición de hacer cosas que no creía factible hacer cuando consumía. Estoy sintiendo satisfacción por vivir una vida sobria, sin consumo. Bueno, aquí, como de costumbre, está al revés esto. Desde que he venido introduciendo, no es algo que yo introduzca, ¿verdad? Es algo que se da, la posibilidad de no consumir para un adicto. No es algo que uno introduzca. Así como el consumo no es algo que nosotros elijamos, ni que sea nuestra voluntad la que determine el que consumamos. Recordemos que tenemos una enfermedad, que los adictos no consumen porque quieran, sino consumen porque no pueden no consumir. Ahorita, platicando con un compañero, no sé qué palabra me mencionó, ¿vergüenza? ¿José Carlos? No me acuerdo. Pues ante esto no cabe ni la vergüenza ni la culpa, ni el arrepentimiento, ¿no? Entonces, uno no es el que introduce el no consumo en nuestra vida. Y aquí dice que como consecuencia de que hay abstinencia, se obtienen cosas buenas. Y es al revés. Por el hecho de que nos podemos percatar de que hay cosas buenas, es por lo que se obtiene la abstinencia. Aquí, hablando de estas cosas buenas, trata de describirlo como una tranquila satisfacción, como un sentirse bien, como un sentirse en paz con el mundo y en el lado seguro de la barrera. Aquí dice, mientras lleno de sobriedad mi vida, mientras... de nuevo tenemos que repetir que no somos nosotros los que podemos introducir el hecho de que haya abstinencia. Acá la palabra sobriedad
quiere decir no consumo, quiere decir la remisión del síntoma, quiere decir abstinencia. No se le amplía el significado como lo utilizan en otros lugares. Nos referimos únicamente al no consumo. Dice, casi todo lo que obtengo es bueno. Aquí ya profundizando, ahorita que veamos que por qué tenemos que construir una base espiritual para nuestra vida, vamos a tener que quitar ese casi todo lo que, y vamos a tener que quitar lo que obtengo, casi lo que se da, ¿verdad? Es bueno, no casi todo lo que se da es bueno. La satisfacción que se obtiene viviendo una vida sin consumo está compuesta de muchas cosas pequeñas. Aquí siento la ambición de hacer cosas que no creía factible hacer cuando consumía. Aquí no es cuestión de sentir la afección, la ambición de hacer cosas que es obtener el cambio de una situación de imposibilidad ante la vida, por más intenciones que tuviéramos. Acuérdense que esta enfermedad es incapacitante, a una vida donde no hay consumo ya hay posibilidades, ya es posible que se dé algo. Ese algo que se da, pues ya para cuando lleguemos a este punto ya entendemos que no es precisamente lo que nosotros, porque nosotros no somos lo que dictaminamos lo que se da. Dice, estoy sintiendo satisfacción por vivir una vida sin consumir. Esto sí es muy importante, la pregunta esta. Me estoy sintiendo bien, estoy sintiendo gratificante el hecho de que por estar trabajando con la enfermedad, con la causa del síntoma, no se presente el síntoma. Esto tiene que ser gratificante para mí, porque si no es gratificante va a volver a operar la ley de la gravedad del dolor y vuelve uno a no consumir, vuelve uno a consumir. Entonces aquí es muy importante, compañeros, que nos demos cuenta que nuestro objetivo no es el no consumo. Nuestro objetivo es atacar a la enfermedad para que no se presente el síntoma. Nuestro objetivo es alcanzar un estado de bienestar que no dependa de las circunstancias. Entonces, para esto vamos a tener que empezar, volver a repasar ciertos conceptos, ¿verdad? Ciertos conceptos, porque aquí hay compañeros nuevos como ustedes. Vamos a ver lo que es la enfermedad de la adicción, compañeros. La enfermedad, porque es un problema de salud, no es un problema de comportamiento, no es un problema del que tengamos que avergonzarnos. Aunque la familia se avergüence, nosotros que conoceremos lo que es la enfermedad, no tenemos por qué avergonzarnos. Vamos a hablar de la adicción al consumo de sustancias psicoactivas. La adicción al consumo de sustancias psicoactivas está más estigmatizada que la adicción en general. En la adicción en general caen el 99.999% de la población. Yo ante cualquier persona, con muy poca probabilidad de equivocarme, le diría que esa persona es un adicto. Claro que ellos estigmatizan más la situación nuestra de los adictos al consumo que la situación de ellos que muestran su adicción de otras maneras, ¿no? Entonces, para hacer una separación, porque este problema es un problema nuestro, compañeros, problema individual que cada uno de nosotros tenemos que resolver, ¿no? Hay un capítulo, nuestra literatura, lo primero que se escribió, de la adicción a la droga, alcohol, para los que eran drogadictos y consumían precisamente esa droga, alcohol. Hay que entender esto perfectamente bien. No hay ninguna diferencia entre un drogadicto que consume otras drogas
y un drogadicto que consume el alcohol, más que la única diferencia que pudiera haber es la droga que consume. Hay que entender bien esto de una vez por todas. Bueno, acá se supone, cuando escribieron eso, que todo el entorno del adicto coopera para que el adicto resuelva su situación, pero en la realidad es muy raro eso. Este problema es un problema mío personal. Para resolver este problema tendré que resolver muchos problemas. Tendré que pasar, acuérdense que la recuperación tiene dos objetivos: lograr la abstinencia y también lograr la mejora en la calidad de cada una de nuestras áreas de vida. Acá en nuestro proceso, en nuestro método de tratamiento. El segundo objetivo: incrementar el bienestar físico, mental, espiritual, social y en cuanto a su desempeño, mejorar las distintas áreas de su vida, revirtiendo los efectos nocivos de la actividad adictiva. Aquí nos va desglosando esto. Nos dice cuidar su cuerpo, procurar tener una buena salud, desarrollar un concepto positivo de sí mismo y de las personas que lo rodean, controlar y expresar de manera adecuada los estados emocionales, ser honrado consigo mismo y con los demás, desarrollar capacidades, conocer limitaciones. Aquí hay uno muy importante: se haga responsable de sí mismo y deje de depender de otras personas. Nos dicen que tenemos que pasar de la dependencia infantil a la responsabilidad adulta. Esos son problemas que nos conciernen a nosotros como enfermos de la enfermedad de la adicción. Ya sus entornos, sus familias tendrán su propia problemática para estar bien. Acá nosotros nos vamos a ser responsables de nuestro estado emocional, vamos a alcanzar la libertad, ¿verdad?, de no quedar a merced de las actitudes o de las circunstancias o de las actitudes de los demás. Si los que están allá afuera, incluyendo su medio familiar, no alcanza esa libertad, y tal vez ustedes, mostrando que la alcanzan, puedan ayudarles, ¿verdad? Pero así como aquí no vamos a poder decir que estamos mal por la forma en que los demás están, pues aquellas personas están mal, pero no por nuestra culpa. Eso se debe entender, ¿verdad? Hay un gran abismo de ignorancia en esto. Acá la enfermedad de la adicción es una negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Las emociones no dependen de los sucesos, de los contenidos de la vida que vivimos, sino de lo que pensamos de esos contenidos. Sin darnos cuenta, nos negamos a vivir esas emociones, y para nosotros no podemos permitirnos vivir esas emociones. Es un mecanismo, el no vivir esas emociones nosotros lo tomamos como un mecanismo de supervivencia. Dice, es un proceso inconsciente necesario para la supervivencia. Realmente así lo consideramos nosotros, y lo que cuenta es cómo lo consideramos nosotros. Todo esto en un campo inconsciente del cual no me doy cuenta. Entonces yo me niego inconscientemente a vivir determinada emoción. Creo haber encontrado la forma de no vivir esa emoción. Creo haber encontrado a través de mi inicio y de la continuación de mi actividad adictiva la forma de huir, de eliminar esas emociones dolorosas o molestas. Creo haberlo encontrado, y como para mí es una necesidad primaria de supervivencia no vivirlas,
tengo que seguirme vendiendo la mentira. Todo esto inconscientemente, de que consumiendo no vivo esas emociones. Entonces, esta negación inconsciente a vivir esas emociones convierte en necesidad primaria de supervivencia. De aquí surge una necesidad primaria de supervivencia. Surge esa necesidad primaria de supervivencia, de no vivirla. Y nosotros hemos falsamente determinado que la forma de no vivirla es consumiendo. El cerebro humano maneja las necesidades primarias de supervivencia por un mecanismo que se llama craving brain. Su traducción sería deseo imperioso, pero vamos a usar otra palabra para no confundirlo con algo que dice aquí nuestra literatura. Vamos a usar la palabra urgencia inaplazable. Todo esto está pasando. No crean que ustedes, parece raro, nos va a parecer raro, no, si yo elegí consumir, yo fui, compré, si nos pudiéramos regresar al momento en el que se dio el hecho, y si pudiéramos realmente analizar, si hubiéramos podido tener otras opciones, nos hubiéramos dado cuenta que no hubo otras opciones, porque no fue nuestra voluntad, no fue nuestra razón la que decidió. El consumo para el adicto no es una elección. Cuando se trata de consumir, los adictos han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Fíjense, cuando se trata de toser, los tuberculosos han perdido su capacidad de no hacerlo. Entonces, ¿por qué me voy a avergonzar? ¿Por qué me voy a sentir culpable? Eso sí, tengo que asumir mi responsabilidad actual para conmigo mismo y para con los demás, porque para esto hay una solución. Ahorita la vamos a ver. Dice, entonces el cerebro trata las necesidades primarias de supervivencia con una parte del cerebro que no es el lóbulo frontal, sino que es la parte emocional, la amígdala, la que maneja las necesidades primarias de supervivencia, porque para manejar las necesidades primarias de supervivencia no hay tiempo de razonar, hay que reaccionar. No es nuestro cerebro más desarrollado, el cerebro más adelantado en el humano, sino es nuestro cerebro primitivo, el que heredamos de los dinosaurios, el que responde emitiendo un mandato bioquímico que nos ordena conseguir la droga y consumir. Respecto a las necesidades primarias de supervivencia, es lo mismo que maneja esta falsa necesidad primaria de supervivencia como manejaría las verdaderas necesidades primarias de supervivencia, como por ejemplo el alimentarnos cuando no lo estamos haciendo. Nos ordena conseguir alimento y alimentarnos. También el cerebro maneja esas necesidades primarias de supervivencia vigilando que cuando ya están satisfechas emite un mandato de que ya estás satisfecho y de que puedes dejar de consumir alimento, por ejemplo. En nuestro caso, a esto que nos pasa aquí le llaman dependencia psicológica. Conforme avanza el tiempo, conforme vamos cayendo en ese estilo de vida, habiendo creído que hemos encontrado una panacea, la forma de soportar la vida, porque el problema con nosotros es que la vida nos parece insoportable. Fíjense, todo esto que les estoy diciendo es un proceso inconsciente y va a ser difícil que de buenas a primeras ustedes se den cuenta. Por eso lo repito yo tanto,
para que ustedes honestamente, echando un poco la visión hacia atrás, se den cuenta de si es así o no es así la cuestión. Yo ya les he dicho muchas veces que analicemos y que podemos ver si ha sido así o no ha sido así, para que lleguemos a la misma conclusión y podamos seguir trabajando en este camino. Entonces, aquí, ante la negación inconsciente y a través del manejo de las necesidades primarias de supervivencia, se emite el mandato bioquímico, la urgencia inaplazable que desencadena el inicio del consumo. Para huir de emociones dolorosas, molestas, es una cosa que ahí está nuestra enfermedad. Nuestra enfermedad es emocional, porque no podemos llevar a la práctica el hecho de que las emociones son dones de la vida. Todo tipo de emociones son dones de la vida. Es lo que le da variedad a la vida. Nos dice nuestra literatura, en este drama de la vida. En la vida hay dolor, hay alegría, hay sufrimiento, hay todo. Y esas emociones son dones de la vida. Se enfrentan, se viven y pasan. Nosotros tenemos esa incapacidad y pretendemos negarnos sin darnos cuenta a vivirla, lo cual es imposible. Entonces se inicia el consumo. Hemos creído que encontramos la forma de soportar la vida consumiendo. Hemos caído ya en un uso habitual del consumo y se va desarrollando una dependencia física, va cambiando el metabolismo de nuestro cuerpo, nuestra bioquímica cerebral sigue cambiando y se desarrolla la dependencia física o compulsión física. Esta compulsión se desarrolla, se puede mencionar con muchas palabras: pérdida del control de la cantidad que consumes. Si tú tienes una pérdida de control de la cantidad que consumes, eso implica muchas cosas. Implica que dejas de realizar actividades que son responsabilidad tuyas por no poder interrumpir el consumo, ¿no? Implica que dedicas más tiempo del que pretendías dedicar a consumir. Implica muchas cosas esta pérdida de control de la cantidad que consumes. En nuestro libro, aquí lo que estamos hablando y una de las estructuras que trabajan en nuestra comunidad terapéutica es la ayuda mutua o ayuda recíproca, que surgió hace muchos años con respecto a la adicción al consumo de una droga, en particular a la droga alcohol. Así fue como surgió la experiencia que nos ha llegado hasta nuestro momento, hasta este momento, hace muchos años, y que sigue siendo completamente válida en cuanto a encontrar una salida de nuestra situación. Entonces, en esa literatura opina un médico que lo que le pasa al adicto en cuanto a la pérdida del control, la compulsión física o la dependencia física, se le podría llamar una alergia, una reacción anormal ante el consumo de algo. Esa es la definición de alergia. Podría haber una confusión de toda nuestra población. La población que consume es una pequeña parte, y la población que tiene la enfermedad que tenemos nosotros de la adicción. La enfermedad que tenemos nosotros de la adicción está caracterizada por dos cosas: la causa por la cual consumimos, que es por no poder no consumir, como reacción imposible de desobedecer que te manda el cerebro
ante el hecho de que te niegas a vivir sin darte cuenta una emoción molesta. Esa es una de las cosas que determina nuestra situación. Y la otra es la forma en que consumimos. Entonces la dependencia psicológica y la dependencia física determinan el por qué consumimos y cómo consumimos. Después de la primera tenemos que seguir consumiendo hasta terminar intoxicados, hasta alcanzar la intoxicación, que es el estado patológico del organismo que impide su buen funcionamiento. Intoxicados nos pueden pasar muchas cosas. El ir haciendo de esto un estilo de vida, va también ocasionando otra cosa, que vayamos necesitando cantidades mayores de la sustancia que consumimos para alcanzar los mismos efectos que al principio alcanzábamos con menos sustancia. A esto le llaman tolerancia, y sin saber qué camino estamos empezando a recorrer, muchas veces llegamos hasta sentirnos orgullosos de aguantar mucho o tener una gran tolerancia para consumir. Lo tomamos, pero no sabemos a dónde nos va a llevar eso. Sigue el avance de esta progresividad, que es progresiva, incurable y terminal en cuanto a que se conoce cuáles son sus posibles finales, ¿verdad? Sigue la progresividad y eventualmente, con el correr del tiempo y con el daño que vamos, con el deterioro que va sufriendo toda nuestra persona en lo físico, en lo moral, en cuanto a nuestro entorno, viene la disminución de la tolerancia. Junto con esto se presentan otros problemas. Se presenta que cuando con alguna razón tenemos que interrumpir nuestro consumo momentáneamente, viene la abstinencia o supresión. Vamos a ponerle supresión. El síndrome de supresión, un conjunto de síntomas que experimentamos cuando interrumpimos el consumo. Hay dos tipos de supresión. La supresión temprana, que es la que experimentamos inmediatamente que dejamos de consumir. La severidad de los síntomas de la supresión temprana depende de la sustancia que consumamos. Hay sustancias que presentan supresión temprana o aguda con síntomas de alta severidad, incluso algunas de ellas nos pueden llevar a la muerte. Hay otras de severidad moderada, hay algunas otras que no presentan supresión temprana o aguda. Tenemos también la supresión tardía o post-aguda. Esa no pasa rápidamente como la primera, tarda años en pasar, hay diferentes patrones, y ahí los síntomas no dependen de la sustancia que consumíamos, sino del daño que le hemos hecho a todo nuestro organismo y muy especialmente a nuestro sistema nervioso central. Y también con todo este estilo de vida viene la forma en que nosotros vamos dañando o vamos siendo incapaces de cuidar las distintas áreas de nuestra vida, los efectos nocivos que experimentan las distintas áreas de nuestra vida. Si la vida como era, nuestra mente, al calificarla, producía emociones que necesariamente nos teníamos que negar sin darnos cuenta, pretender negar a vivirlas, defendiendo la mentira de que una forma de no vivirlas era consumiendo, pues cuando se va acumulando todo esto, dice nuestra literatura, nuestros problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver.
Entonces, de nuevo, esto nos lleva al consumo. Este es el ciclo adictivo, el torbellino, le llaman de muchas formas, donde nos encontramos dando vueltas en la actividad adictiva. Ahorita, aquí los que estamos aquí estamos en remisión temprana del síntoma. Tal vez ya no se acuerden aquí de cuando estábamos en ese torbellino, en ese ciclo adictivo, del cual no podemos salir. Porque también tenemos la característica de que no podemos hacer llegar a nuestra memoria con suficiente impacto lo que pasó hace un poco de tiempo antes. Aquí hay algunos que llegaron antes y otros que llegaron después. Aquí, por ejemplo, tú, Humberto, creo que llegaste ayer, mijo. Entonces tú tal vez todavía te puedas acordar de algo. Porque el que llegó, tú llegaste ayer. ¿A qué hora llegaste, hijo? Como a las 2 de la tarde. Como a las 2 de la tarde. Tal vez el que haya llegado ayer a la 1 de la tarde ya se le olvidó. Así que recuerda que no se te olvide en qué situación te encontrabas. Tú, José Carlos, ¿a qué hora llegaste, hijo? Como a las 4. Como a las 4. Entonces, que no se nos olvide, porque nos cuesta trabajo llegar con suficiente impacto a nuestra memoria. Ahí dice una mamada, el sufrimiento y la humillación de un poco antes, ¿no? No, aquí no es humillación, ni sufrimiento, ni nada, ¿no? Pero no nos acordamos de dónde estábamos. Y cuando nos acordamos de lo que era allá afuera, cuando estábamos en la actividad adictiva, nos acordamos de ello como no era. Como no era. Dice ahí nuestro libro que después de algún tiempo no podemos distinguir entre lo verdadero y lo falso. Aquí poco, ahí de que menos nos deberíamos preguntar respecto a qué no puedo distinguir entre lo que es cierto y es mentira. Pero el estar aquí un poco de tiempo, compañeros, hace que vaya surgiendo lo que es cierto y también lo que es mentira, ¿verdad? Como que, por ejemplo, en lugar de yo querer ir a cuidar a mi mamá, pues yo lo que quería era irme a tomar unas botellas que tenían ya para mí ya preparadas, ¿verdad? Acá yo lo que quiero es decir, no, ¿qué es lo que quieres, hijo? Yo estuve internado acá y cuando me salí de ahí, estuve un periodo y me salí, me dijeron que me quedara yo aquí. Les dije sí, que al rato regresaba. Después salí y llegué allá, no tenía yo llaves de la casa de mi mamá ni nada, ni sabía que mi mamá ya estaba a punto de morir y estaba hospitalizada acá. Entonces llegué allá a la casa, no podía entrar a la casa, güey. Me saltaba yo y entraba a un pasillo que hay así de corredor y a un cuarto de la azotea, donde yo así le di asilo político a un chico de gente que luego era muy difícil sacar. Pero es lo que vive un adicto. Ahorita ya lo tomo, ya no me produce esa situación, esa sensación que me producía en aquel tiempo. Porque he visto que todo eso me ha servido para muchas cosas. Sí llego a sentir todo esto, pero ya tengo una visión un poco más amplia del asunto. Padrino, Sí, mijo. esa parte que dijiste ahorita de que no hacemos llegar con suficiente impacto lo que ha sucedido apenas hace unos días, hace unos meses, como sea, ¿es parte de la enfermedad o es parte de un autoengaño y manipulación? Es parte de la enfermedad y es parte de un mecanismo que tiene la mente de que cuando la verdad de tu vida, aquí estamos hablando de honestidad, el acercamiento a la verdad de tu vida es duro, la mente tiene un mecanismo de protección para no ver lo que es la negación. Todo eso es un proceso inconsciente, hijo. Está cabrón ver lo jodido que estás. Entonces mejor no lo ves. Por eso le pasa a la mayoría de la gente. A la gente, sea adicta o no sea adicta. En diferentes circunstancias. Sí, en diferentes circunstancias. Pero esta situación es una enfermedad cabrona de vivir. Al principio, cuando andábamos en eso,
decía Dios, sí soy drogadicto, y que pues, los demás están pendejos, pues no saben vivir, ¿no? Dijo. Pero ya cuando empiezas a sentir lo que es en realidad tener esta enfermedad de la adicción y empezar a vivir su progresividad, te das cuenta de lo que realmente es. Si tienes la capacidad de no negarte a verlo, de no emplear la negación como mecanismo de defensa. Tienes que ver el estado de tu vida, el tiempo que ha pasado, lo que no pudiste sacar adelante, ¿no? Tener que decirle a mis hijos que yo no iba a poder estar con ellos, que no iba a poder ser cargo de ellos, ni que iba a poder estar con ellos, ¿no? El haber esta es una enfermedad. Por esta enfermedad te incapacita el seguro social. Por si de repente le caen, vayan a sacar sus incapacidades al seguro social. Así pasó. El seguro y la pensión incapacitaron. Sí. Y pagan. Se pone la condición de que se hace el tratamiento. Entonces a mí me llevaban, ¿no? Y cuando me iban a buscar al anexo ya no estaba ahí porque ya me había escapado, me tenía que ir a buscar a otro porque ya me había metido. Bueno, eso ahorita parece chistoso, pero no es tan chistoso. Entonces, compañeros, vamos a buscar aquí. Impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad. Aquí todo esto se ha venido construyendo solo. En alguna ocasión me pidió un compañero que estuvo aquí, que le escribiera algo sobre esta situación. Estas expresiones aparecen en el primer paso del método de recuperación que para la enfermedad de la adicción al consumo del alcohol sugiere la agrupación Alcohólicos Anónimos y que es aplicable a cualquier adicción al consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, la pérdida de las facultades de la voluntad respecto al consumo de dichas sustancias es la causante de la impotencia ante la posibilidad para el adicto de no consumir. El adicto no puede no consumir. Eso es lo que significa la impotencia. Es nuestra plataforma cuando iniciamos la búsqueda de salida de la situación en la que estamos. Es la plataforma en la que estamos. Esa es una plataforma que nos puede servir bastante bien. El enunciado de lo que ellos llaman primer paso. Esos pasos es un mapa de crecimiento, un indicador de algún camino que tienes que encontrar, de seguir y obtener los resultados para salir de la situación en que nos encontramos. Nos encontramos en una situación en que no podemos no consumir. Esa situación de no poder no consumir se puede también expresar de la siguiente forma: que nosotros estamos consumiendo continua y compulsivamente a pesar de las consecuencias adversas, a pesar de los efectos nocivos y de toda la forma en que nos vamos dañando. Aquel que no puede utilizar su experiencia de cómo le va realizando tal comportamiento para modificar su comportamiento, compañeros, esa pérdida de la capacidad humana de aprovechar tu experiencia para modificar tu comportamiento, cuando la experiencia de ese comportamiento es mala, a eso es a lo que se llama la locura adictiva, la locura que nosotros presentamos. El volver a consumir después de cómo nos va consumiendo, pues es una locura, pero esa locura la tenemos, y por más mal que te vaya, por más que te amenace el
volver a consumir, por más que te digan que te vas a morir si vuelves a consumir, que tienes el hígado muy crecido, que aquí hemos tenido esos casos. Aquí en este lugar estaba yo leyendo un papel ahí que decía que aquí empezó a funcionar en 1980, compañeros. Aquí ahorita estábamos viendo ahí unos papeles donde ha pasado una gran cantidad de gente. Entonces hay una experiencia acumulada terrible. Y entonces aquí esta agrupación que lo mencionan aquí, donde aparece ese método, ese camino, ese indicador de la salida de la agrupación que se llama Alcohólicos Anónimos. Este libro, la agrupación nació en 1935. Este libro se terminó de escribir, se escribió en 1937 y se publicó en 1939. Este libro se llama Alcohólicos Anónimos porque no se le pudo poner el título que hubiera sido el más adecuado, de la salida. Resulta que ese título ya estaba ocupado, no lo pudieron utilizar ellos, porque este tipo, lo que se busca, lo que nos transmiten estas personas es cómo salir de la situación de impotencia, cómo salir de cómo dejar de dar vueltas en ese ciclo adictivo. Es lo que la experiencia que ellos nos transmiten. Entonces dice aquí, y este libro sigue siendo muy importante. Entonces, este libro tenemos que aprenderlo. Esta enfermedad es de automanejo. Los que encargados de manejar nuestra propia enfermedad vamos a ser nosotros mismos. Por eso tenemos que enterarnos bastante de qué consiste nuestra enfermedad para poder estar alertas y no descuidarnos y hacernos cargo de nuestra responsabilidad actual para con nosotros mismos y para con los demás, que consiste en el estar bien, compañeros, en el poder mantener la remisión temprana en el síntoma para que sea una remisión ya sostenida. Para eso tenemos que eliminarla. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Dice en el capítulo 2 de ese libro que nos indica que hay una solución en nuestra situación. Entre algunas dice que ahí hay personas que dicen, porque no todo el que consume es un adicto, no todo el que consume tiene un problema. El adicto está caracterizado, ahorita ya les dije, por dos cosas. Por la razón por la cual consume, que es porque no puede no consumir, ¿no? Porque se niega inconscientemente a vivir y tiene que obedecer a la voluntad de Dios. Y por la forma que consume. Es decir, nuestra situación se caracteriza por la dependencia psicológica y la dependencia física. En algunos informes que escriben algunos psicólogos, dicen que es una neuroadaptación de nuestro organismo al consumo de las sustancias. Ustedes se fueron con la finta de que todos consumían como nosotros consumimos, y no, para nada, Hay gente que no le está ocasionando esto continuo y progresivo un problema en alguna área de su vida, ¿no? Pueden los consumidores moderados o los consumidores excesivos, que aunque consuman excesivamente y aunque les cueste trabajo, pueden empezar a consumir con moderación, no pueden dejar de hacerlo, recurriendo a su voluntad para hacerlo, pero el adicto no puede. Entonces una persona de esas que consuma sin ser adicto se puede preguntar, ¿yo puedo consumir o no consumir? ¿Yo me puedo tomar una copa o no? ¿Por qué no puede él? ¿Y qué es lo que no puede él? Lo que no puede él es no consumir, compañeros. No consumir. No consumir como respuesta, como manifestación de que me estoy negando, sin darme cuenta, a vivir determinada emoción. Aquí cada quien tiene que identificar la situación.
Aquí tenemos casos que ya podemos haber repasado, hijo. ¿Por qué se vuelve a presentar el consumo? Porque se vuelve a presentar esa situación, tu mente la califica, produce la emoción, y tú sin darte cuenta te niegas a vivir esa emoción. ¿Y cómo te niegas a vivirla? Consumiendo. De que ya sabemos que trae consecuencias negativas, ya lo sabemos, ¿no? Ya llevamos repasando la problemática bastante tiempo, ¿no, Fidel? Ya debemos de saber cómo funciona esto. Entonces dice, yo puedo consumir o no consumir. ¿Por qué no puede él? Un consumidor que no sea adicto pregunta respecto a un adicto, ¿por qué no puede él no consumir? La respuesta es muy sencilla, porque él es adicto. Y lo que significa que sea adicto es que no puede no consumir. Entonces dice aquí, la respuesta a esta observación es que el adicto no puede no consumir porque es la manifestación de la enfermedad. Así se manifiesta la enfermedad, en no poder consumir. Nos vamos a nuestro primer paso, a nuestra plataforma de lanzamiento. ¿Cómo dice el primer paso, hijo? Admitimos que somos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se han vuelto inmanejables. Ajá. Dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. De realidad vamos a decir, admitimos que somos impotentes ante el consumo, que no podemos no consumir, y como consecuencia, dice ahí, nuestras vidas se han vuelto ingobernables, pero de la traducción del inglés sería inmanejables. Y aquí, viendo cómo podría expresarse esa palabra de inmanejables, nosotros manejamos en una guía autodiagnóstico que tenemos, con el hecho de darnos cuenta que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida si nosotros estamos en actividad adictiva. No podemos, estando en actividad adictiva, no vamos a poder cuidar nuestra vida. Por ejemplo, tú ahorita estás cuidando tu salud, hijo, porque el síntoma está en remisión. ¿Qué fue necesario para que tú pudieras empezar a cuidar tu salud? Que tuviera la remisión del síntoma. Si no está la remisión del síntoma, no podemos cuidar la salud. Padrino, sí. Una pregunta. Fíjate que por ejemplo, yo ayer recordaba que se dio algo de junta de información. Yo estaba recordando cómo cuando llegué, algo más o menos me manejaron, no de la manera en que se maneja aquí, pero sí me dijeron lo del consumidor fuerte y lo del adicto. Y tú aquí también nos has dicho que es similar, nos comportamos más o menos similar al momento de estar bebiendo. Yo por un tiempo pensé que yo era un consumidor fuerte, porque todavía estaba presente un empleo, porque todavía estaba presente una pareja, porque todavía en la casa no me cerraban la puerta, porque todavía no llegaba a una cárcel, porque todo ese tipo de cosas. Entonces, para alguien que es adicto, siempre va a ser necesario que tenga que recorrer ese camino para darse cuenta. No, te hubieras podido dar cuenta antes, pero dicen que muy pocos van a ser los adictos que tendrán algún interés en dejar de consumir mientras crean que todavía tienen tiempo para hacerlo. Es una de las frases que trae nuestro libro. Y uno llega a creer que es funcional y que está uno perfectamente bien ubicado en la vida, pero si hubiéramos analizado ahí realmente todo, nos hubiéramos dado cuenta. O sea, el ser adicto no implica, eres adicto aunque puedas creer que eres funcional, aunque puedas creer que estás ubicado en la vida, eres adicto porque no puedes no consumir. Dice que el consumidor fuerte tiene ciertas similitudes, pero dice que si se presenta una razón suficientemente poderosa, todavía puede acudir a su voluntad para consumir con moderación o para dejar de hacerlo, aunque le cueste trabajo, aunque necesite ayuda médica, dice ahí en nuestra literatura. Pero el adicto no. El adicto no puede. Te dicen,
tienes el hígado muy crecido y si vuelves a consumir, te vas a morir. Pues te dicen eso y tú vuelves a consumir, güey. ¿No? Pues aquí tenemos. A ti ya, con el poco tiempo que llevas aquí, ya tienes experiencia de la cual echar mano. ¿Te acuerdas de don Paco, no, mijo? Y no es que seamos malas personas, ¿no? Había varios paradigmas o modelos de la enfermedad. El primero era el moralista, que éramos malas personas o que por consumir nos volvíamos malas personas. Está el paradigma o modelo médico que considera esto como una enfermedad. Está otro paradigma que le añadió acá nuestro teórico, que es el cognitivo-conductual, que te dice exactamente lo mismo que el médico, más con otras palabras. Y aquí el que utilizamos está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Están hablando hoy en día mucho, ahorita es un tema muy que se está analizando en la sociedad y en todas partes para dejar de considerar a los que consumen, sencillamente descriminalizarlos, considerarlos como enfermos, no como criminales ni nada de eso. Ya está. Ahora decían antes que algún compañero, algún tipo de ahí en AA, porque en AA hay toda clase de tipos raros, así como nosotros, dijo. Algún compañero decía que la diferencia era que, porque él defendía que había una gran diferencia entre el alcohólico y el drogadicto, entre comillas, ¿no? Y decía que la diferencia era que el alcohol era legal. Pero ¿qué tal si él hubiera vivido en el año 1920 y tantos, cuando fue la época de la prohibición, ¿no? El que una droga sea legal no es constante durante el tiempo. Hubo un tiempo en que el alcohol fue ilegal. Ahora viene un tiempo en que se va a empezar a encontrar que es mejor legalizar las cosas. Ese fue un experimento que no dio resultado. La prohibición del alcohol no permitió que no se consumiera alcohol, ¿no? La gente para consumir eso se las ingenia como sea, hijo, ¿no? Por la condición de adicto. Por la condición de adicto, pues si tienes no puedes dejar de hacerlo, ¿no? Entonces dice aquí, dice la impotencia que se habla y se expresa más adelante cuando se dice que cuando se trata de consumir, los adictos han perdido su capacidad de elegir el no hacer. En cualquiera de sus consumos, si ustedes hubieran tenido, ustedes no pudieron haber hecho otra cosa que consumir, porque había dos elecciones posibles: consumir o no consumir. Y en cualquiera de esos consumos, ustedes no hubieran podido optar por no consumir. No consumieron porque lo eligieran, no consumieron porque se les antojara, consumieron porque no podían no consumir, compañeros. Esto desde el que va empezando el camino en la progresividad de la enfermedad. Acuérdense, compañeros, que esta enfermedad es una enfermedad progresiva. Ahora voy a pintar la gráfica al revés para que sea más lo vamos a pintar así. Conforme aumenta el tiempo de actividad, el tiempo que llevo yo consumiendo por ser adicto, aumenta el grado de deterioro de mi físico, de mi personalidad moral, de mi capacidad para hacerme responsable, el grado de deterioro mío como ser humano y de mi entorno, para acabarlo de molar. Entonces, ya sea que yo me encuentre aquí o por acá, estamos en la misma situación, y si no nos bajamos de esa curva,
a todos. No hay forma de seguir consumiendo sin que se vayan presentando los siguientes avances en la progresividad de la enfermedad. Si a mí nunca me ha pasado eso, pues tú sigues consumiendo y otras, porque aquí no depende de quién eres tú o quién no eres tú, porque es una cosa que venimos aquí a descubrir y esa va a ser la solución por descubrir quiénes somos en realidad, ¿no? Entonces, compañeros, desde más cabo, si honestamente contestando esas preguntas, porque tú lo vas contestando, ¿te pasa esto? Sí, me pasa esto, sí. Entonces ahí tú puedes decir lo que desde un principio que llegamos aquí empezamos a decir, cuando pasamos a tribuna y nos presentamos. Pero la verdad de la vida de un hombre no se conoce con sus palabras, sino con su actitud. Si alguien dice que es adicto y sabe lo que eso significa, tiene que entregarse a su responsabilidad para consigo mismo y para con los demás, que es encontrar la salida de esto. Y la salida de esto nos lo plantea en otro capítulo. Nosotros en este momento estamos ante dos alternativas. Ante la alternativa de que todo siga siendo igual, de que yo me comporte igual, de que mis escalas de valores sean iguales, de que mis emociones sean las mismas, de que mis actitudes sean las mismas. Muchas veces hasta eso lo planteamos como orgullo, no cambio, pero es cuestión de tiempo, y eso si el tiempo alcanza, porque si no alcanza pues no vamos a cambiar, pero la alternativa de seguir así o de construir una base espiritual para la vida. Y para seguir en una dirección que nosotros vamos, compañeros, la fuerza que nos lleva por esa dirección, vamos en esa dirección ya por una cierta inercia. Para cambiar de dirección se necesita aplicar una fuerza grande, y esa fuerza solo la puede proporcionar el dolor de seguir en esa dirección. De repente se dice que lo que pedimos aquí es muy difícil, pero necesitaríamos darnos cuenta que va a ser más difícil seguir como estamos, ¿no? Seguir como estamos cada vez se va a poner más cabrón. Seguir siendo dicharachero y valemadrista mejor empezamos a tomar esto en serio. Bueno, con toda confianza, ¿eh? Sí. Sí, yo no me quedé muy convencida de lo que leíste, que era el pensamiento del día, aunque haya sido de reflexión, que poco a poco voy introduciendo mi sobriedad. Ajá. Y voy adquiriendo pequeñas cosas, y dices tú que es al revés. Es al revés. En primer lugar, la sobriedad, que es la abstinencia del síntoma, no la introduzco yo. Acuérdense que el primer paso, que acaba de decir Alejandro, surge la necesidad del segundo paso, de estar convencidos de que un poder más, nosotros no podemos zafarnos de la locura del consumo continuo y compulsivo, a pesar de que nos va consumiendo. Respecto a esa locura, necesitamos que nos sea devuelta la cordura. En español que le ponen sano juicio, en inglés que le ponen sanity. La cordura de no consumir de nuevo la primera. Ya el doctor nos explica que para los que no pueden consumir con moderación, la única solución es la abstinencia completa. Es decir, que no se inicie el consumo. Porque cada vez que se inicie el consumo, va a seguir el mismo camino. Entonces, en lo que yo leí aquí, me decía
meses? 19. Desde que he venido introduciendo la seguridad, desde que me han regresado la cordura, ¿ya? De no consumir la primera dosis. En mi vida he estado obteniendo cosas buenas. No, debe ser al revés. Debo de darme cuenta que la vida está constituida de cosas buenas para que yo no produzca las emociones que me niego yo a vivir. Me debo yo de dar cuenta que la vida no es algo que hay que soportar, que la vida es buena para no producir las emociones que me niego yo a vivir. Entonces por eso te digo que es al revés. Cuando yo me dé cuenta de que la vida está constituida por cosas buenas, entonces es cuando, y para que yo me dé cuenta de eso, necesito la ayuda de ese poder más grande que yo, porque mi mente va a seguir diciendo que las cosas están mal. Lo único que me puede llevar a decir que todo está bien y que la vida es buena es la confianza que yo tenga en el que está a cargo de las cosas y sabe lo que hace. Mi pensamiento me podrá decir que todo está mal, o lo que yo viva concuerda o no concuerda con mi voluntad, eso me va a poder seguir pasando, pero va a haber en mí una confianza que necesito tener en aquel para ya no producir esas emociones que me lleven de nuevo a consumir. Llegamos al convencimiento de que un poder más grande podría devolvernos la cordura, y ese podría no depende de él. Aquí está la oportunidad para todos de obtener esa cordura específica. Tampoco vamos a ampliar el término sano juicio como lo hacen en otros grupos, a un montón de cosas. Ni sobriedad ni sano juicio. Sobriedad, no consumo, y cordura, la cordura de no consumir la primera. Yéndonos como nos va cuando consumimos la primera. Cuando consumimos la primera, ¿qué es lo que pasa? Consumimos la segunda, ¿no? Y cuando consumimos, y después de la segunda viene la tercera. Ya llega Carito. A la tercera ya llega a Sí. Y eso sí está grave, porque eso de llegar a Carito está de la chingada, es para avergonzarse. La familia se avergüenza y ¿verdad? La familia se avergüenza que llegue uno a un lugar maravilloso. Claro que sí. Claro que sí. Para que vean cómo están más enfermos aquellos que nosotros. Bueno, ¿te sabes cantidad de tradición? Sí, pues sí, más o menos. Sí, mira, si voy obteniendo una tranquila satisfacción, si me siento bien, ¿qué pasa con el adicto cuando está en la actividad? Que se siente inquieto, irritable y descontento. Si yo dejo de estar inquieto, irritable y descontento, si alcanzo un estado, eso es un estado de malestar. Si alcanzo un estado de bienestar, que es esto de que me siento bien, entonces ya se producen las emociones esas. Si me siento en paz, ¿no? ¿Y quién se iba a imaginar que estar en paz era una cosa buena? Pues nosotros nunca tuvimos esa opción de estar en paz, ¿no? Pues lo menos que gustábamos era estar en paz, ¿no? Qué bonito estar en paz, estar en calma, estar tranquilo. Qué tipos más locos, ¿verdad? Dice aquí, me siento en paz con el mundo, no siento que el mundo está en guerra conmigo, ya no siento que la vida tenga que adaptarse a mí, ya entiendo que yo soy el que tengo que adaptarme a la vida, porque si espero que la vida se adapte a mí, pues tengo que esperar sentado. Sí, claro. ¿No? Porque se va a tardar. A lo mejor me quedo esperando. Yo creo que la vida no se va a adaptar. El arte de vivir es adaptarse a la vida, ser uno con la vida. Entender que la vida te vive a ti.
Yo te pregunto, ¿hacia dónde vas? No te lo puedo preguntar, te lo puedes preguntar. Si yo hubiera montado en un caballo, y si yo quisiera saber a dónde vas, tú me dirías, mejor pregúntale al caballo, es el que me lleva. Así la vida es la que nos lleva. Y nos lleva a un buen lugar, porque hay alguien que está a cargo y sabe lo que hace. Así dejo yo de producir esas emociones que me niegue yo a vivir. Aquí dice, casi todo lo que obtengo es bueno. Aquí le quito casi y le quito obtengo. Porque yo ya sé que todo lo que logro, como dice aquello, hijo, abandona el orgullo de creer que tú eres hacedor, ¿verdad? Todo lo que logras, lo logras por él. O si eres pesimista y no reconoces que en todo hay un logro, todo lo que no logras es por él. Abandona la culpa de creerte tú el hacedor. Esa es la humildad. Ese es el cumplimiento de uno de los mandamientos, del mandamiento que dice, no robarás. No robarás el mérito de, no robarás los derechos de autor del que hace las cosas, ¿verdad? ¿Te vas a querer atribuir a ti lo que vives? No, eso es atribuirle a él. Entonces dice aquí, la satisfacción que se obtiene en una vida sin consumo es la satisfacción de todo lo que se vive sin consumo, muchas cosas pequeñas. Ya aquí puedo tener ciertas intenciones de llevar adelante algo, ¿no? Siempre y cuando no sean expectativas fijas, ciertas intenciones, de las cuales algunas se darán y otras no se darán, pero ya habrá hasta siquiera alguna posibilidad de que algo se dé. Mientras que estando consumiendo no habrá ninguna posibilidad. Esta enfermedad es una enfermedad incapacitante que te pone en un estado de interdicción, ¿no? Entonces dice, estoy sintiendo satisfacción por vivir sin consumir. Si no me siento satisfecho al ir avanzando en la salida de mi situación, volverá a operar la ley de la gravedad del dolor y volveré yo a consumir. Por eso debe ser para mí gratificante lo que voy obteniendo. Y lo gratificante no se mide en lo material. Aquí en la meditación del día es un camino glorioso, el camino ascendente. Ya quedamos en que estábamos ante una alternativa, que las cosas sigan como están, que el contacto mío con la vida siga siendo el mismo, o que construya una base espiritual para la vida. Acá sí sigo leyendo esto que dice aquí. Es decir, que para los adictos el consumo no es una elección, de aquí que digamos que no es su voluntad la que determina el que consume. Para entender este hecho se puede acudir a la definición de adicción como la negación inconsciente para encarar y vivir cierto tipo de emociones que pudiéramos encajonar en una categoría amplia como sufrimiento, como deseo de algo, como pérdida, cualquier cosa. Y esas emociones no son producto de las circunstancias, sino de lo que pensamos respecto a las circunstancias. Esto está comprobado, las emociones no es producto de lo que vives, sino de lo que tienes. Puedes tú estar viviendo el mismo hecho y produciendo diferentes emociones. Ya les he puesto yo el ejemplo de la muerte, por ejemplo, la muerte de algún ser querido. Yo he vivido ese mismo hecho y de repente me parece una emoción que yo quiero desechar y quiero decir que es fácil y me quiero morir o me quiero tirar a la tumba, y ante la muerte de otro ser querido, el mismo hecho lo tomo como un hecho gozoso, como lo que es. Entonces no son los hechos lo que determinan las emociones, es lo que pensamos de lo que ocurre. Dice, esa negación inconsciente se explica porque ante la mentira de poder escapar
de la situación, de la realidad. Dice, ¿por qué no podían controlar su manera de consumir? Porque estaban en plena fuga de la realidad, porque no estaban desadaptados a la vida, porque tenían una franca deficiencia mental y porque su organismo también estaba enfermo. Entonces dice aquí, ante la mentira, ante la ilusión es mentira, para aquellos que les gusta tener muchas ilusiones, pues llegaron a un lugar a que los desilusionen. Pues que eran ilusión. No, pues ahora va a ser tu desilusión, Dice aquí, ante la mentira, de poder escapar de eso, el cerebro a través de un mandato bioquímico lo maneja como una necesidad primaria de supervivencia al consumo. Estos hechos determinan el inicio del consumo causado por la dependencia psicológica que desencadena las demás etapas del ciclo adictivo, siendo la siguiente la compulsión, que es la expresión de la dependencia física. Para poder romper el ciclo adictivo eliminando el inicio del consumo, debe ser superada la negación a enfrentar los distintos contenidos, o deben no producirse esos contenidos, esas emociones que te niegues a vivir. Es el camino que se utiliza aquí, construyendo una base espiritual para la vida. Esa base espiritual para la vida te va a decir que todo lo que se vive es bueno, que todo suceso es una ayuda, que siempre ocurre lo correcto. Por eso quito el casi todo lo que obtengo es bueno, todo lo que vivo es bueno, todo suceso es una ayuda. Hay alguien encargado en el que yo tengo una confianza, una fe. Sustituyo la palabra fe y pongo la palabra confianza. Confianza en sus planes, aunque yo no los entienda, aunque no vayan de acuerdo con mi voluntad condicionada por ver tantos comerciales de televisión, mi voluntad por llegar aquí hablando de que tengo un chingo de carros. ¿Cuántos carros? Aquí había un loco que tenía un chingo de carros, tenía esto lleno de carros. Pregúntenme cómo está. Eran carritos así chiquitos, para jugar los carros. ¿Quién tiene muchos carros aquí? El que levante la mano. Puta, se desaparecieron los carros. Aquí estamos en otro mundo, compañeros. Y ya salieron de un mundo, ahora están en otro mundo de la vida. Ayer, ¿quién fue el que compartió eso del triángulo y el círculo? ¿Pedro? No, sí. Como yo. Ah, Ismael, pues es muy cierto. Ya entrando aquí ya, esa es la mafia más grande, ¿verdad? Pero entrando aquí ya, qué bueno, ¿no? Y aquí, entonces, esto solo se logra a través de la sabiduría de la vida que elimina la percepción de sufrimiento. Y esa es la espiritualidad. Por eso nos dicen que la alternativa, la única forma de no seguir como estamos, es construyendo una base espiritual para la vida. Es ir por el camino del crecimiento espiritual. Acá, compañeros, dice, así, aunque empieza buscando algo completamente nuevo, cuando les hablo de lo espiritual, llega en realidad a una nueva comprensión de algo antiguo, de lo que ya era siempre, nomás que no te habías dado cuenta. El viaje espiritual no consiste en llegar a un nuevo destino en el que una persona obtiene lo que no tenía o se convierte en lo que no era. Consiste en la disipación de esta ignorancia de uno mismo y la vida y el gradual crecimiento de esa comprensión que empieza con el despertar espiritual. El descubrimiento de Dios significa llegar a nuestro verdadero yo. Entonces eso de aquí es a lo que venimos, a darnos cuenta de que, pues lo siento, compañeros, pues todo lo que creían estaba mal.
las cosas no eran. Allá en el mundo de donde vienen ustedes creen que si dan se les acaba. Aquí en este mundo es al revés, si no dan se les acaba, Aquí para obtener hay que dar. Si tú quieres conseguir algo tienes que preocuparte que los demás los consigas. Aquí tienes que darte cuenta de que tu vida, la calidad de tu vida, no en cuanto a calidad de marcas ni nada de eso, sino en cuanto a lo bueno de tu vida, en cuanto a lo pleno de tu vida, depende de que pienses en los demás y no en ti mismo, de que elimines la autoobsesión y el egocentrismo, de que vivas en este momento. Lo que ya hemos vivido no es una sentencia, no es algo que te dice, puta, ahora sí ya, con todo lo que viviste, te damos cadena perpetua para que estés mal toda la vida. Al contrario, lo que hemos vivido es lo que nos va a permitir algo que nunca hemos tenido, que es estar bien, estar de acuerdo con la vida y tener una vida plena y útil para nosotros mismos y para los demás. ¿A alguien gusta compartir algo? Entonces no les parece llamativo eso. Vamos a buscar otra cosa que les llame más la atención. Déjenme ver cómo vamos. ¿No gustan compartir? Tampoco consumir. Bueno, mis entonces les agradezco mucho. Gracias.